Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Mi nombre es Vanessa y formo parte de la Academia Mexicana de Endodoncia, quienes tendremos un congreso internacional anual del 16 al 18 de octubre de este año en la ciudad de Querétaro. Les invitamos a meterse a nuestra página de Facebook o de internet para más detalles y puedan acompañarnos. Esta noche presentamos al cirujano dentista especialista en endodoncia, Luis Arturo Escalante Zamora, quien nos va a hablar de un tema muy interesante en la actualidad para todos nosotros, y voy a leer un poco acerca de su currículum. Es especialista en endodoncia por la Universidad Latinoamericana Campus Valle. Tiene la especialidad también en ortodoncia por la misma universidad, maestría en ciencias odontológicas, es miembro de número de la Academia Mexicana de Endodoncia, certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es el tratamiento de conductos, una opción en pacientes radiados de cabeza y cuello. Presentará algunos casos clínicos. Doctor, bienvenido y gracias por la invitación del Colegio Nacional para dar esta conferencia. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir un poquito de la información que tengo y espero sea de su agrado. Comenzamos. Muy bien, muy buenas noches, gracias por la invitación. Les voy a platicar un poquito del tratamiento de conductos, una opción en pacientes radiados en cabeza y cuello, con algunos casos clínicos. Como introducción, el cáncer en cabeza y cuello cada día es más frecuente, por lo que el odontólogo debe estar bien capacitado para tratar de prevenir las complicaciones durante la atención de estos pacientes irradiados. Hay que tener una gran importancia todas las medidas preventivas durante el tratamiento, antes, durante y también después del mismo, ya que va a presentar diversos factores que pueden involucrar tanto la dificultad para poder atender ese tipo de pacientes. La definición de la OMS. El cáncer es un término genérico que se denomina a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar prácticamente cualquier parte del cuerpo. Un tumor suele invadir desde un tejido cercano o circundante hasta varios tejidos a distancia. Eso se le denomina metástasis. Una característica del cáncer es la rápida multiplicación de las células anormales, extendiéndose más allá de sus límites. Conocido este proceso como metástasis, empieza desde una división celular de manera normal, la cual la célula tiene un daño en su ADN. De manera natural puede ser destruida por medio de apoptosis o si no hay una apoptosis empieza una duplicación más rápida cada vez hasta conseguir un tejido sin control, una masa normal, la cual lo podemos considerar una tumoración. En cabeza y cuello, las zonas más generales donde aparece es en boca, nariz, senos paranasales, garganta, ganglios linfáticos y glándulas salivales. También puede aparecer en piel o en otros diferentes tejidos. A nivel bucal, que es lo que a nosotros nos interesa, en bordes laterales de la lengua también aparece. En labios, por lo general aparece en labio inferior. En mucosa y paladar. Y en piso de boca. Estas son las zonas donde aparece con mayor frecuencia y hay artículos que lo mencionan, libros, que es la mayor zona de incidencia, donde va a aparecer diferentes tipos de tumoraciones malignas. Para el tratamiento de las neoplasias malignas se ocupa radioterapia, quimioterapia o intervención quirúrgica
que es el tratamiento de primera opción para poder tratar a este tipo de pacientes. También se puede combinar los diferentes tratamientos, puede ser quirúrgico, combinado con radioterapia, quimioterapia o los tres. Los fundamentos de radioterapia se basan en la sensibilidad de la duplicación de las células, ya que las células neoplásicas tienen una alta capacidad de duplicarse y reproducirse de una manera muy rápida. Desafortunadamente, el tratamiento de la radioterapia no es específico, el cual agrede a diferentes células, tejidos y órganos vecinos a la fuente principal, viéndose afectados en diversos grados. ¿Qué sucede con esto? En algún tejido que se va a tratar por medio de radioterapia, la penetración del haz de luz, del rayo, va a afectar tanto tejidos externos como internos. Algunos de los efectos que causa la radioterapia a nivel celular se le denomina daño letal, que es la causa de la muerte de la célula neoplásica a corto o mediano plazo. La radioterapia va a afectar a su ADN y lo va a destruir, así que la célula va a morir de manera más rápida. El daño subletal, que es el otro tipo de daño, afecta su ADN de la célula evitando su replicación, lo que da cierta resistencia a algunas células, pudiendo llegar a sobrevivir, aunque ya no se pueden duplicar de manera rápida y obtienen su muerte por medio de apoptosis. Las indicaciones para el tratamiento de radioterapia, voy a explicar cada uno de ellos. El procedimiento único para un tumor primario, ya que solamente el tratamiento se va a llevar por medio de radioterapia y no otro tipo de intervenciones. Eso se da en algunos casos. Como número 2, el procedimiento básico previo a una intervención quirúrgica. Es de gran importancia, ya que la radioterapia va a disminuir el tamaño del tumor para que las zonas que se van a realizar el procedimiento quirúrgico sea menos invasivo, más rápido y más seguro dicho procedimiento. Eso va a depender también de la zona afectada y el tipo de neoplasia maligna que se llegue a tener. Número 3, el procedimiento complementario posterior a la intervención quirúrgica. Después de una intervención quirúrgica, quedan zonas que no se pudieron retirar en algunos casos, el tejido neoplásico, por lo cual se requiere la radioterapia para poder eliminar ese exceso de tejido o el tejido que no se pudo eliminar de primera instancia. El uso combinado con quimioterapia y quirúrgicos es un refuerzo. Eso va a depender del tipo de neoplasia maligna que se esté tratando y la zona donde se localice. Muchas veces es muy común escuchar este tipo de casos en pacientes que han tenido algún tipo de cáncer. Tratamiento también ante la recidiva, ya que algunas neoplasias tienden a regresar y volver a atacar algunas zonas también donde fue antes tratado. Se ocupa también como de primera instancia para eliminar el crecimiento y tamaño de alguna tumoración. Y como número 6, el tratamiento paliativo, ya que en algunas zonas es difícil de operar o no se considera adecuado. Ya el tipo de tratamiento quirúrgico ya no se puede realizar. Es mejor utilizar la radioterapia como paliativo cuando ya no es posible tratar algún tipo de neoplasia. Los efectos temporales de la radioterapia es mucositis oral, candidosis, dermatitis, trismus, disfagia y serostomía. También se considera la disgeusia como alguno de ellos también efectos temporales. Todos estos efectos se van a dar desde la primera radioterapia. Cuando se aplica la primera radioterapia, empiezan a darse de cierta manera este tipo de efectos temporales. Cuando se da la neoplasia a nivel bucal, afecta desde glándulas salivales, ganglios linfáticos, y todos esos efectos se pueden ir viendo poco a poco entre más cantidad de radioterapias se vayan realizando. Como efectos permanentes le queda la hiposalivación, la disfagia, caries por radiación, que es muy importante mencionarlo también, y la osteoradionecrosis. La caries por radiación a los tejidos dentales empieza a afectarlos, los desmineraliza, empieza a destruir el esmalte, dentina, y empieza a avanzar de una manera muy rápida, también porque no hay una gran cantidad de saliva, glándulas salivales afectadas,
y se empieza a denotar ese tipo de lesiones cariosas. Y la osteoradionecrosis, que es de los principales que nosotros vamos a platicar en estos momentos. A nivel pulpar, el agente irritante que causa la radiación, la pulpa lo va a recibir en una primera fase que nosotros ya denominamos fase de adaptación, y eso va a depender del estado de salud que la pulpa llegue a tener. Si la pulpa dental se encuentra en un estado de salud adecuado, no va a sufrir ningún tipo de daño, solamente va a sufrir un proceso inflamatorio, que también nosotros lo denominamos fase de adaptación, y este es un proceso totalmente reversible. Cuando se elimine la cantidad de radiación recibida, así como terminar el tratamiento de radioterapia, la pulpa va a volver a un estado normal de salud. Si la pulpa se encuentra con ligero problema de caries, algún traumatismo o restauraciones que ya han sido previamente tratados esos dientes que no tienen un estado muy adecuado, va a haber una resistencia larga y pasiva, y poco a poco se va a volver fibrosa, se puede calcificar hasta llegar a un estado de necrosis. En algunos casos, cuando hay un proceso inflamatorio, una pulpitis irreversible, el efecto de necrosis es rápido y afecta no solamente a un solo diente, sino a todos los tejidos circundantes y todos los órganos dentarios que se encuentran alrededor de la zona de las de luz. La respuesta pulpar es la reducción de la función a primera instancia, desmineralización del órgano dentario, la fibrosis pulpar, la disminución del aporte sanguíneo, zonas de calcificaciones a nivel de cámara pulpar, así como también a nivel de conductos radiculares. Ahí se va a ver una zona de calcificación y tejido fibroso y baja respuesta a estímulos. Nosotros debemos de poner mucha atención en esos aspectos, ya que los pacientes van a tener una respuesta muy mínima ante el frío, el calor. Los cambios térmicos van a ser totalmente diferentes su respuesta hacia nosotros, arrojando una información un poquito más complicada para diagnosticar. Las calcificaciones pulpares para nuestro tratamiento nos van a dar un poquito de dificultad al momento de tratarlos. Hay que considerar bien esos aspectos para nosotros poder dar un mejor tratamiento. Como consideraciones generales, previo al tratamiento de radioterapia, es muy importante eliminar los procesos cariosos, desde el más pequeño hasta procesos ya más grandes. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de recibir a un paciente previo a un tratamiento de radioterapia, un tratamiento quirúrgico en zona bucal o en zona de cabeza y cuello, es muy importante hacer una revisión bucal general muy minuciosa, realizar todos los tratamientos previos antes de empezar con el tratamiento de radioterapia, tener una muy buena comunicación con los médicos tratantes para poder realizar endodoncias también en lesiones cariosas profundas, sin tener la necesidad de que el paciente tenga una sintomatología de una pulpitis irreversible. Es muy importante poderlos realizar de manera preventiva, ya que más adelante esas lesiones cariosas, esa profundidad de algún tipo de tratamiento que ha tenido, va a causar un proceso de necrosis muy rápido en ese órgano dental. Y es mejor poderlo tratar con un poquito de prevención. Las extracciones dentales sí son viables. En un tiempo no mayor a 21 días es bueno poderlas realizar en algunas piezas con enfermedad periodontal o con destrucciones cariosas muy grandes, para poder evitar algún tipo de lesión o la osteoradionecrosis que puede darse durante el tratamiento de radioterapia. Y terceros molares que estén parcialmente erupcionados, también es bueno poderlos retirar con días previos o semanas previas antes de la primera radioterapia. Durante el tratamiento de radioterapia, el tratamiento de conductos es el tratamiento de primera opción, poderlo realizar siguiendo nosotros todos nuestros buenos protocolos de irrigación e instrumentación. Evitar extracciones, así como intervenciones quirúrgicas, como apicectomías o algún tipo de injerto óseo que se pudiese llegar a colocar. Un tratamiento periodontal ya más complejo, es bueno evitarlo, ya que la radioterapia no nos va a permitir que esa zona pueda cicatrizar de manera adecuada.
Realizar restauraciones provisionales a nivel protésico por los cambios periodontales que tendrá también es muy importante, poder atender todos esos casos y mantener la mayor cantidad posible de dientes en boca. Y dientes con enfermedad periodontal severa, se recomienda ferulizarlos, tratamientos de raspados y alisados radiculares, tratamiento de conductos. El punto es evitar las extracciones para no tener riesgo de osteoradionecrosis. Posterior al tratamiento de radioterapia, el tratamiento de conductos sigue siendo el tratamiento de primera elección. En dado caso que llegase a ser muy necesario el tratamiento de exodoncia en un órgano dentario que se encuentre apto para el mismo, se recomienda por medio de una profilaxis antimicrobiana que sea de una manera precisa, rápida, para evitar un nivel de sangrado profuso también del paciente. Y entre menor manipulación de tejidos periodontales se tenga, es mejor. La enfermedad periodontal severa, si no llegase a tener algún tipo de sintomatología el paciente, esperar a la exfoliación del diente involucrado, ya que eso conlleva una menor manipulación del mismo. Aquí también en esta etapa se recomienda ferulizar el diente y mantenerlo en boca el mayor tiempo posible, en dado caso que no tenga molestia alguna. Las consideraciones endodóncicas. Durante nuestro procedimiento clínico se recomienda, y autores también mencionan, que deben de ser citas más cortas de trabajo para evitar el cansancio del paciente por medio del trismus que va a sufrir a nivel articular. Estos pacientes se recomienda en ocasiones hasta en tiempos menores de 45 minutos, pero va a depender del tipo de paciente, la cantidad de trismus que llegues a tener, porque no todos tienden a desarrollar un trismus muy severo, y tratar de darles la comodidad del tratamiento de conductos, aunque se lleven mayor número de citas. Evitar las formaciones de botones apicales o PUF durante el tratamiento de conductos y durante la obturación, ya que los tejidos no pueden degradar de manera adecuada o reabsorber la cantidad de cemento que se va a nivel periodontal. Por eso se recomienda no realizarlos. Una posición de trabajo adecuada y cómoda va a ser muy importante para el paciente, ya que los tratamientos quirúrgicos a nivel bucal pueden ir desde una hemimaxilectomía, una hemimandibulectomía, lo cual va a tener el paciente una sensación diferente a la falta de estructuras, va a causar una ligera sensación de ahogamiento por el uso del dique de hule, la falta de estructuras, por lo cual se recomienda utilizar una posición Fowler de 45 grados o una posición semi-Fowler a 30 grados. Esto solamente es para darle un poquito más de comodidad al paciente. Desafortunadamente para el operador y el asistente es un poquito más complicado, pero el punto es que sea más breve el tratamiento de conductos, cómodo para ellos y evitar esa sensación desagradable. Vamos a hablar de los casos clínicos. Como caso número 1, tenemos un paciente femenino de 57 años, donde sus antecedentes no refiere consumo de tabaco y alcohol. Su motivo de la consulta es: me mandaron para que me hicieran una endodoncia porque me duele el diente en ocasiones. Aquí nosotros podemos mencionar la falta de sensibilidad pulpar, la ligera respuesta a estímulos, tanto fríos y de calor, en algunos órganos dentarios. La paciente menciona que padeció carcinoma mucoepidermoide de bajo grado en la zona del paladar en el 2010, tratado por medio de cirugía. Ella recibió una radioterapia de 16 sesiones únicamente, de las 28 que era el esquema completo de radioterapia que iba a recibir originalmente. ¿Por qué? Porque la paciente presentó mucositis, hiposalivación, radiodermatitis y pérdida auditiva del lado izquierdo. También un trismus un poco severo me había mencionado. Todos estos signos y síntomas característicos de la radioterapia hace que tenga que suspender el tratamiento del mismo para más adelante poderlo reanudar, lo cual menciona la paciente que ya no reanudó su tratamiento y solamente llevó 16 sesiones de radioterapia. En la radiografía panorámica nosotros podemos observar una gran zona
de ausencia de órganos dentarios, así como de estructuras anatómicas importantes del maxilar, seno maxilar, una comunicación oral muy franca. Después del tratamiento quirúrgico le realicé una hemimaxilectomía. Aquí en las fotografías podemos observar que no tiene nada de tejido en el paladar, la comunicación es muy franca y podemos ver en nuestras siguientes fotografías algunas restauraciones que tiene. La hiposalivación de la paciente a mí me llamó mucho la atención, porque sí se presentó durante todo el tratamiento. También cabe mencionar zonas de lesiones cariosas y también acúmulo de placa por problemas periodontales, pero pequeñas zonas de lesiones cariosas también causados por la radioterapia. Como diagnóstico tuvimos una pulpitis irreversible asintomática, una periodontitis apical crónica asintomática. Cabe mencionar, que también como lo dije un poquito antes, la zona a nivel pulpar se encuentra con calcificaciones y conductos muy estrechos. Por lo general el conducto palatino es bastante amplio y se denota muy bien, y en esta radiografía podemos observar que se encuentra ya calcificado y zonas de fibrosis, por lo cual la paciente presentaba poca respuesta a los cambios térmicos, y aunque tenía un proceso carioso bastante considerable, no sentía una molestia muy franca. Se realizó el tratamiento de conductos, iniciando con limas de muy bajo calibre, ya que se encontraban muy obliterados los conductos. Se pudo realizar un tratamiento convencional por medio de una muy buena irrigación, bastante paciencia porque el trismus no permitía que la paciente pudiera abrir mucho al momento tan solo de aislar el acceso, y así como la instrumentación se vio bastante complicada, el nivel de citas aumentó para poder realizar un tratamiento más adecuado. Para nosotros, para tomar una radiografía, fue un poco complicado, ya que la paciente no nos permitía mucho la facilidad de una gran apertura por medio del trismus, pero obtuvimos algunas radiografías de seguimiento también del molar que se trató durante el seguimiento a 6 meses, y a 12 meses el órgano dental se encuentra en boca con un tratamiento de conductos y un sellado protésico intermedio, porque posiblemente iba a recibir un tratamiento odontológico más complejo a nivel protésico. En el segundo caso, un paciente femenino de 61 años, igual no refiere a hábitos de tabaquismo o alcohol, y menciona que sus dientes se están rompiendo de donde se agarra su prótesis. La paciente tenía un obturador palatino, donde se agarraba el obturador era donde empezaba a tener la fractura de sus dientes. Ella padeció un adenocarcinoma mucinoso en zona del paladar en el 2011, el cual fue tratado con cirugía. Ella completó su esquema, a comparación de la otra paciente, lo completó, que fue de 30 sesiones. Padece hipertensión arterial que se encuentra controlada. Igual la zona de la estructura anatómica perdida a través de la cirugía, es una hemimaxilectomía, y perdió bastantes tejidos importantes del paladar. En estas fotografías nosotros podemos observar grandes tratamientos, una cantidad de tratamientos que se le realizaron tanto de conductos así como de operatoria. Podemos ver zonas con caries causados por la radioterapia igual, una hiposalivación bastante considerable, así como también una gran pérdida de estructura del paladar, desgaste también de sus piezas dentales y la gran cantidad de xerostomía que padecía. En el diagnóstico tenía una pulpitis irreversible asintomática,
una periodontitis apical crónica igual asintomática de la pieza dental número 16. Su cámara pulpar se encontraba bastante estrecha y los conductos radiculares también se encontraban muy estrechos. Y si nosotros podemos observar en la fotografía, tiene una lesión cariosa bastante considerable con una comunicación directa a nivel de cámara pulpar, con calcificación y una gran zona de fibrosis. Pero la paciente no refería una gran sintomatología a ese órgano dentario, ya que la radioterapia volvió fibrosa la pulpa, evitando una gran sensibilidad ante cambios térmicos. El tratamiento de conductos se realizó por medio de limas muy finas, a través de la lima número 15, 10, para poder entrar a los conductos, de esa manera poder trabajar por la calcificación tan grande que tenía también a nivel de los conductos mesial y el distal. Se realizó una técnica de fuerzas balanceadas con limas FlexR y nosotros igual seguimos nuestros parámetros de irrigación, instrumentación, un buen aislado. Esta paciente no padeció una gran cantidad de trismus. Aparentemente, aunque tuvo mayor cantidad de radioterapia, no tuvo tanto problema a nivel articular, ya que la articulación se vuelve fibrosa por tanta radioterapia que se le da a los ligamentos y los músculos. Nuestra radiografía final podemos ver un tratamiento de conductos terminado, pero cabe notar algo muy importante: la zona de pérdida también del segundo molar tiene una gran pérdida ósea, por lo cual también a ese molar nosotros le dimos seguimiento a los 6 meses y observamos una zona de pérdida periodontal, así que se fue tratado por medio de raspados y alisado radiculares para poder mantener ese diente en boca, al igual que los tratamientos protésicos que llevó la paciente. Tenemos un seguimiento a 12 meses. Podemos observar una gran cantidad de tratamientos de conductos, como lo hemos mencionado, es el de primera elección para poder ayudar en todos estos pacientes que padecen los estragos de la radioterapia. También observamos la gran zona de pérdida ósea del segundo molar. Caso número 3. Paciente femenino de 49 años, que igual no refiere consumo de tabaco y alcohol. Me llamó mucho la atención por el motivo de la consulta, que me dice: vengo porque tengo dolor en mi muela, pero ya me siento bien, tal vez no necesite nada. Aparte de los nervios que los pacientes llegan a sentir en ocasiones, me llamó mucho la atención la gran zona que tenía en el frontal. Se veía una zona como un hundimiento. Ya platicando bien con el tutor, la paciente padeció un oligodendrogloma cerebral hace 11 años, el cual recibió un tratamiento quirúrgico y tratamiento de radioterapia a 35 sesiones. Como se realizó en esta zona, a nivel cerebral tuvo un poquito de daño, lo cual tenía un retardo mental. Es controlado por medio de Epamin, porque ella también padece convulsiones, y sus auras desencadenantes son por medio de la luz y estrés. Para nosotros es muy importante, ya que el tratamiento odontológico causa mucho estrés y ansiedad a algunos pacientes, y la luz que nosotros ocupamos para poder realizarlo de la unidad pudiese desencadenar algún tipo de aura que pudiese dar una convulsión al momento de tratarlo. La paciente tiene una pulpitis irreversible con sintomatología, una periodontitis apical crónica asintomática, una cámara pulpar amplia, porque la radioterapia no fue tan directa a nivel bucal, sino que fue en zona de cabeza. Conductos un poco más amplios y el ligamento periodontal ligeramente ensanchado, pero aquí se nota la gran diferencia de los tejidos a nivel bucal. Cuando se aplica una radioterapia, inmediatamente los tejidos pulpares reaccionan de manera tanto como puede ser pasiva y lenta, como de manera agresiva, llegando a la necrosis. Aquí a nivel pulpar se puede observar un poquito más amplia la cámara, igual los conductos un poquito más amplios, y al momento del trabajo se pudo instrumentar de manera un poco más sencilla. Las precauciones que se tomaron fue utilizar lentes oscuros para evitar
que la luz llegase a afectar a la paciente, pudiera desencadenar un aura y una convulsión, y el uso de abridor de boca para evitar, si llegase a darse por medio del estrés, evitar que se pudiera comer una lima o poder lastimar al operador. Se realizó una técnica manual de fuerzas balanceadas, pudimos realizar un protocolo de irrigación, de instrumentación. Aquí en este caso no se tuvo tanta complicación por calcificaciones o conductos obliterados. Como lo había mencionado, la radioterapia fue en la cabeza, ya no tan directo a nivel bucal, aunque también se lleva algún tipo de estragos también en articulación. Aquí presento la radiografía final después del tratamiento de conductos. Hablando de autores sobre este tipo de tratamientos de radioterapia en cabeza y cuello, mencionan que los efectos son muy discapacitantes en algunos pacientes en el inicio, ya que al momento de ellos recibirlos, todos los tejidos son agredidos, aunque en algunas zonas puede verse más afectado que en otros, va a depender. También a nivel quirúrgico, por lo cual se recomienda detener la radioterapia, se suspende por un lapso corto de tiempo para permitir que esos tejidos puedan regenerarse, para que puedan desinflamarse también y se pueda continuar con el tratamiento de radioterapia más adelante. Algunos otros autores mencionan que el trismus, desde que se empieza a aplicar la primera radioterapia, empieza a afectar a nivel articular, músculos, ligamentos y articulación así en general, por lo cual los casos puede ser desde un daño en ATM a corto plazo, mediano plazo o a largo plazo. Va a depender también de la cantidad de radioterapia que se coloque, número de sesiones y también de la radiosensibilidad que tenga el paciente ante dicho tratamiento. Va a causar fibrosis y estos músculos masticatorios se van a ver afectados en ciertos grados. Hay casos en los cuales los pacientes pueden presentar trismus durante el tratamiento de radioterapia y desaparecer ese trismus al momento de que se suspende o se termina el tratamiento. O hay pacientes que presentan trismus después de la radioterapia y ya son de manera permanente, aunque con terapia se puede ir ayudando un poco en esa zona, un poco de fisioterapia, pero el trismus ya se vuelve permanente en estos pacientes. Y otros autores mencionan que el tratamiento de conductos es el de primera elección para evitar el desarrollo de osteoradionecrosis causado por extracciones. No significa que todas las extracciones vayan a causar osteoradionecrosis antes, durante o después del tratamiento de radioterapia, pero sí es de gran importancia cuidar esos aspectos, darle seguimiento a los pacientes, promover el tratamiento de conductos como la primera opción para su tratamiento, tal vez no tanto para salvar órganos dentarios, sino para evitar las complicaciones del mismo, ya que algunos pacientes llegasen a tener órganos dentarios que ya no tienen un buen pronóstico o su pronóstico es muy reservado. Es mejor mantenerlos por medio de un tratamiento de conductos hasta su exfoliación de manera natural o realizar una extracción por medio de farmacología previa o de manera profiláctica. También otros autores mencionan que entre el 2 y el 22% de los pacientes va a desarrollar algún tipo de osteoradionecrosis por el estrechamiento de los canales vasculares que se encuentran en maxila y mandíbula. Esto, aunque no se realicen los tratamientos de quirúrgicos por medio de extracciones, eliminación de terceros molares o tratamientos periodontales, el paciente tiene un riesgo latente de, aunque sea una cantidad de un 2 a un 22, es un número bastante elevado, ya que ellos pueden padecer algún tipo de osteoradionecrosis sin necesidad de una intervención dental. Como conclusiones, los pacientes irradiados en cabeza y cuello deben de ser tratados con mucha delicadeza por el odontólogo, tanto como general, especialista. Considerar todas las complicaciones debido al estado de salud que tienen y minimizarlos durante el tratamiento. Eso lo vamos a considerar desde la posición de trabajo que va a llevar el paciente, la posición Fowler, semi-Fowler, un tratamiento breve, como autores mencionan, menor a 45 minutos,
En algunos casos pudiese tardar un poco más. Eso va a depender mucho del paciente y la tolerancia que tenga a nivel articular, el tiempo del tratamiento que vamos a llevar. El paciente nos va a ir dando pauta poco a poco para poderlo ir tratando. Eso es lo que vamos a considerar mucho para darle la comodidad y la tranquilidad también al mismo. Procurar siempre mantener los dientes en boca es muy importante. Hay ocasiones que el diente tiene enfermedad periodontal muy severa o ya no tiene un pronóstico muy favorable al momento de realizar el tratamiento de conductos o de manera protésica. El diente ya no tiene un pronóstico adecuado. De todas maneras hay que mantenerlos en boca por un tratamiento de conducto, siguiendo buenos protocolos de limpieza, instrumentación, irrigación. El punto es evitar las extracciones y promover eso al paciente. Se le informa, eso es muy importante, tener una muy buena comunicación con él, hablarle sobre los efectos de la radioterapia y la importancia del tratamiento que vamos a realizar para que el paciente mantenga una mejor salud y evitemos algún riesgo de osteoradionecrosis. Siempre el tratamiento de conductos va a ser el de primera elección. Tengo un poco de referencias. Y muchas gracias. Rotatorios para estos casos, ya que notamos que en su presentación todos sus casos fueron realizados con técnicas manuales. Bueno, es importante considerar el uso de rotatorios porque en mis casos yo no los pude utilizar ya que el paciente, su capacidad para poder abrir era un poquito difícil durante el tratamiento, tenía bastante trismos, así que opté de manera manual, fue lo que se me hizo un poquito más rápido para poder realizar el tratamiento. ¿Es recomendable el uso de rotatorios? Sí, siempre y cuando el paciente lo permita por su nivel de apertura. Eso es también importante. Nos ayuda también a reducir el tiempo de tratamiento, nos va a dar un poquito más de
de limpieza durante el conducto nos los va a facilitar también, pero hay que considerar mucho también qué tanto puede abrir el paciente y nosotros poderle proponer ese tipo de tratamiento a nivel rotatorio. Pero sí es muy bueno el uso también del mismo. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿la modificación en la posición de trabajo es para todos los pacientes que padezcan o hayan padecido este tipo de tratamiento de radioterapia? No solamente en la radioterapia en general, sino que también depende del tipo de paciente. A nivel quirúrgico hay hemimaxilectomías, hemimandibulectomías u otras zonas quirúrgicas que al hacer el tratamiento, eso puede causar al paciente un poquito de incomodidad, la saliva en algunos casos, o por ejemplo en mis casos mis pacientes como tenían ausencia total del paladar, los fluidos de la nariz pasaban por la garganta y evitaban un poquito la respiración del paciente. Por eso se optó por esas posiciones. Por eso va a determinarse según el tratamiento de conductos que se va a realizar y el tipo de tratamiento quirúrgico que tuvo previo. Eso sí es importante evaluar, porque si no presenta ningún tipo de molestia, algún tipo de detalle, se puede realizar de manera convencional. Muy bien. Una última, ¿por qué la radiación abarca diversas estructuras y no es más localizada? De hecho, los tratamientos de radioterapia se encuentran muy localizados. Lo que sucede es que el haz de luz de la radiación penetra tanto tejidos externos como internos. La profundidad, la cantidad de radiación y el grado de penetración va a depender de la zona donde se trabaje, pero sí es muy localizada. De hecho, se utilizan unas máscaras o unas mallas de asbesto para proteger los tejidos circundantes a donde se va a colocar la radioterapia. Pero sí es muy específica, pero también llega a abarcar algún tipo de tejidos que se encuentran circundantes a la misma zona de tratamiento. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Le vamos a entregar un reconocimiento por parte del Colegio Nacional por haberse presentado y con tan importante tema para compartir con todos nosotros. Su reconocimiento dice: Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al cirujano dentista especialista en endodoncia, Luis Arturo Escalante Zamora, por su participación en la conferencia virtual con el tema El tratamiento de conductos, una opción en pacientes radiados de cabeza y cuello. Y lo firma el presidente del Colegio Nacional, cirujano dentista, maestro en odontología, Carlos Carmona Cetina. Muchas gracias, doctor, y felicidades. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estarnos viendo. También muy agradecido al colegio por la invitación, es un honor estar aquí y muchas gracias, doctora Vanessa. Al contrario, un placer para todos nosotros. Gracias a todos por unirse a esta transmisión desde toda parte del país. Y nuevamente los invito al Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Endodoncia, que se va a celebrar del 16 al 18 de octubre de este año en la ciudad de Querétaro. Va a haber programas científicos, hands-ons, concurso de carteles, por supuesto va a estar el examen de certificación, asambleas y muchas cosas más. Los invitamos a ingresar a la página de Facebook o de la web para todos los detalles y puedan inscribirse y acompañarnos. Muchas gracias a todos y les deseo excelente noche.